Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y el día de hoy tengo a Percival García. Él es creador del concepto de la casa a la plaza, narraciones para Tlatelolco. ¿Cómo estás, Percival? Hola, muchísimas gracias, estoy muy bien, ¿tú qué tal? Pues me llamó muchísimo la atención que muchísimos periódicos a nivel internacional te hicieron varios reportajes precisamente por este gran proyecto donde tú llevas a los niños a través de la imaginación, a través de los cuentos. Platícame un poco acerca de este proyecto. Sí, mira, este proyecto nace de la preocupación justamente de entender cómo es que los niños pasan el encierro, porque la mayor parte del tiempo el mundo es visto desde una lógica adulta. Todo lo que hacemos, todo lo que producimos, pues es desde una perspectiva de los adultos y pocas veces abrimos espacios o tenemos proyectos donde los niños puedan expresar su sentir y pensar y su visión del mundo, que es muy específica. No sé si, yo creo que todos nos acordamos qué pensábamos cuando éramos niños y es algo diferente a como lo vemos ahora y creo que vale mucho la pena y es necesario que los niños puedan expresar todas estas ideas y sentimientos. De hecho, si te fijas, y es muy evidente en los momentos de crisis, ¿no? Este tipo de situaciones, porque de repente tuvimos cursos de yoga, hágalo usted mismo, tal, para los adultos, pero pues no hay nada para los niños, ¿no? Entonces pareciera que pensáramos que los niños no sufren la ansiedad que nosotros sentimos, que no tienen depresión, que no pueden sentir todas estas cosas que sentimos los adultos. Entonces, pues al no haber actividades para los niños, este proyecto justamente pues lo que propone es tener espacios para que primero ellos se puedan como distraer del encierro y además puedan tener espacios para expresar lo que sienten, porque al final estar contando un cuento y estar ahí con el niño, pues hay interacción, ¿no? Este proyecto es de diálogo, o sea, el niño puede decir y al final dicen cosas y creo que eso es muy sano. El proyecto además se llama De la Casa a la Plaza porque es una invitación es un acto de resistencia y es una invitación. Es un acto de resistencia al proceso tan agresivo y acelerado que estamos viviendo de digitalización, porque en unos cuantos meses toda la vida se volvió digital y toda la vida la desarrollamos a través de una pantalla. Y estamos entregando espacios y derechos que como ciudadanos nos ha costado muchísimo tiempo construir y conquistar. Entonces es por ello que el pararse a contar un cuento en la plaza es una invitación a que la atención y la imaginación estén en el espacio público, el espacio común, que es donde realmente pues construimos a nuestras comunidades, donde las fortalecemos y donde nos vemos todos realmente. Claro. Eh, Para aquellos que y no, perdón que te interrumpa, para aquellos que no saben acerca de tu proyecto, él va recorriendo a partir del centro de una plaza tan emblemática para México como es la plaza de Tlatelolco, de Manualco Tlatelolco, de este conjunto multifamiliar. Está rodeado de varios edificios de no sé cuántos pisos. Entonces, de ahí, con una bocina, empiezas a narrar, empiezas a conquistar a todos los pequeños que salen y se asoman a través de las ventanas y son partícipes de esas historias mágicas. Entonces, sí, para la gente, sí, porque estamos en Cancún, tú estás en la Ciudad de México, claro, para ubicarlo. claro. Sí, un poco, o sea, un poco, Tlatelolco, sí, un poco en contexto justamente lo que tú decías, ¿no? Tlatelolco es un conjunto urbano que actualmente cuenta con 98 edificios entre los 22 pisos de altura y los 4, ¿no? Es un complejo gigante, es casi una ciudad dentro de la ciudad. Y sí, justamente de la manera en que se desarrolla el proyecto es a través de una bocina, que yo le llamo bocina peregrina, llegamos a las plazas, primero ponemos una canción, procuramos que sea una canción que haya sido pensada para los niños, algo por ejemplo como de Gabilondo Soler Cricri. Primero porque pues tiene una variedad musical impresionante, es algo que los niños ya no escuchan hoy en día, porque con Cricri escuchas desde un danzón, rock, Tango. una ranchera, tango, exacto. Entonces es algo que al final a los niños les permite entender esta diversidad musical que ya no se escucha tanto en los medios como más comunes. Y después hacemos una narración, un cuento que al igual que las canciones de Cricri, procuramos que primero sea pensado para niños y después que dé el mensaje o que tenga una moraleja de cómo el bien común y la unión vecinal
son valores a tomar muy en cuenta, porque algo que nos enseña este encierro y esta situación es que esa fantasía de que solos podemos contra el mundo, de que individualmente todos somos mejor, pues es una fantasía y es una mentira. La verdad es que para poder sobrevivir algo como lo que estamos viviendo, la acción comunitaria y la unión es de las mejores estrategias, porque al final pues es eso, ¿no? Yo te cuido, tú me cuidas y juntos salimos adelante. Claro. Sí, estas narraciones, Ujú. no, dime. No, te iba a preguntar acerca, ¿cómo seleccionas estos cuentos para los niños? ¿Cuáles son tus autores favoritos para leerles? Porque, digo, el cuento de hadas o Sí, el cuento tradicional o moraleja son infinidad. sí. Mira, a mí me gusta mucho un autor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia. Primero, porque sus cuentos son muy inteligentes. Los personajes en sí son complejos y siempre trabaja como con estos demonios humanos, muy humanos, ¿no? De repente la envidia, la avaricia, ¿no? Estas cosas que pues todos tenemos, pero a través de personajes muy divertidos para los niños. Además, los inserta en contextos mexicanos, lo que permite que si tú lo estás escuchando y eres un niño de México, te identifiques luego con el cuento. Y además, pues siempre tiene una moraleja, siempre tiene una moraleja. Hay muchísimo que exprimirle a esos cuentos, tanto para niños como para adultos. Entonces, es algo que Jorge Ibargüengoitia tiene un rango generacional súper amplio. Fuera de eso, hay que mencionarlo, este proyecto es un proyecto abierto y comunitario. La misma comunidad, y hablando de los niños especialmente, nos van diciendo qué cuentos quieren. Entonces, de repente, pues obviamente salen los cuentos clásicos, ¿no? Los que todos conocemos, Caperucita, Peter Pan, ¿no? Entonces, la verdad es que permitimos que esto sea abierto, permitimos que nos vayan diciendo poco a poco los niños qué es lo que quieren. Y también, pues tenemos invitados, unos que a mí me encantan, es un colectivo que se llama Los Cuentos del Dragón, y ellos traen unos mopeds que ellos fabrican, ellos hacen las adaptaciones de los cuentos, hasta se los inventan, y bueno, a la gente ellos les encantan. Entonces, pues de repente, pues al ser esto comunitario, pues todos le ponemos un poquito de lo que es entrañable, las historias que nos gustan desde que somos niños, ¿no? Eso es algo que yo siempre les digo a los invitados. Me preguntan, oye, ¿pero qué cuento llevo? Les digo, mira, primero que esté pensado para niños y después que te sea entrañable a ti, que te signifique algo, porque entonces no solo lo vas a contar por contarlo, o sea, tú le pones una carga emocional y le pones una parte de ti que es lo que conecta con la gente. Claro. Y yo creo que te vuelves un personaje indispensable para la vida comunitaria de estos pequeñitos de Tlatelolco. Este proyecto lo comenzaste tú solito, ¿no? O sea, ¿llevabas No, tu bocina o cómo fue el desarrollo? lo comienzo con mi mamá, ¿no? Ah, mira. Creo que además este ejemplo del apoyo, de cómo juntos lo hacemos mejor, yo creo que el mejor ejemplo lo ponemos mi mamá y yo, y mis amigos al final, porque no lo hago yo solito, al primer día que me paro ahí estoy con mi mamá, y el primer día yo no narro, sino que transmito una narración de una amiga mía que se llama Cianya Mariana, ella es poeta y escritora, y que justamente les cuenta un cuento de Jorge Ibargüengoitia. Eh, entonces, pues desde un inicio, justamente lo que transmitimos o lo que procuramos que se entienda es que es la misma comunidad, una comunidad de repente muy pequeña la que inicia esto, que soy yo, mi mamá y mis amigos, pero que de repente crece a los vecinos que nos están escuchando, a más amigos que se van sumando al proyecto. Pero bueno, la mayor parte del tiempo, porque no puede ir la gente siempre, lo hacemos mi mamá y yo. Fíjate. Y yo creo que esta iniciativa que tú comenzaste la van a replicar no solamente en México, sino a nivel internacional, porque ya se están preocupando por lo que pasa con los pequeños. Les estamos cambiando la vida a esta pausa mundial, ¿no? Sí, y mira, eso que tú dices me parece fascinante. Y sí, tienes razón, porque de repente a nosotros ya nos contactó una vecina de una unidad muy cercana y otra vecina del sur de la Ciudad de México que también vive en una unidad habitacional y dice, oye, ¿cómo le hago para replicarlo? Y ya, creo, la verdad es que a mí me da mucho gusto que sí, la intención de este proyecto al final era justamente hacer visible que los niños necesitan espacios y necesitan proyectos. Y que al final, de en donde quiera que sea del mundo, volteen y digan, claro, necesitamos escuchar a los niños, creo que es una apuesta por el futuro, ¿no? Estamos muy acostumbrados actualmente a la inmediatez.
todas las soluciones, todo lo que queremos, pues ahí están, ¿no? Lo pido y en 3 días me llega. Se me rompe y hay uno nuevo, ¿no? O hay un programa en el que me lo reemplazan. Entonces, de repente voltear a ver a los niños es recordar que necesitamos apostar por el mediano y el largo plazo, que los cambios no vienen de la noche a la mañana, que tenemos que justamente preocuparnos por las siguientes generaciones y eso, que al final quizás el cambio que yo estoy intentando ver no lo voy a ver en 5 años, lo voy a ver quizás cuando yo sea viejo, pero al final eso será grandioso porque entonces no me iré en el mismo mundo en el que nací y eso es algo a lo que creo que todos deberíamos apostar. Claro. Para bien, ¿no? Para bien, exactamente. Oye, me parece muy interesante. Oye, cuando te piden, por ejemplo, el cuento de la Cenicienta, el Pulgarcito, el Pinocho, Sí. ¿no les cuentan los originales? ¿O les cuentan las adaptaciones de Disney? Es interesante. Procuro que sean las originales, pero también procuro yo hacer mi adaptación porque hay de repente cierto vocabulario y ciertos valores que ya no son, ya no empatan con los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Tiempos en los que evidentemente pues tenemos que volver a valorizar a colectivos que siempre han estado como marginados o donde se habla de ciertas personas de una manera peyorativa. Entonces, procuro hacer unas adaptaciones. Algunas veces sí les cuento el de Disney porque el que quieren escuchar es el de Disney. O les pongo música de Disney. Una chiquita me acaba de pedir un cuento que no es el de Disney, pero que se llama La Reina de las Nieves, ¿no? Me presta el libro para que se... Es un cuento ruso ese. Ajá, ¿no? Y entonces, pues la música que le puse al final, le pregunté, oye, pero ¿qué música te gustaría escuchar con este cuento, no? Y evidentemente, pues me pidió una canción de Frozen, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que no estamos negados, yo creo que a nada. Yo creo que en este mundo siempre tenemos que tener la mente muy abierta y tratar justamente de adaptar las cosas a la situación que se vive o a la comunidad en donde estamos. Ajá. Entonces, sí me gustan las versiones originales, que de repente son como un poco más crudas. ¿Un ¿No? poco? O sea, un poquito, Pinocho fue quemado en la hoguera. Sí, ¿no? Le puso unos zapatos de hierro candente a las hermanas, o a medias hermanas. Y en Caperucita abren al lobo y lo llenan de piedras y se ahoga en un río, ¿no? La Bella Durmiente, su mamá del príncipe era ogro y se come a los hijos de la Bella Durmiente. Son crueles. Sí, o sea, son crueles. Entonces, por ejemplo, si hacemos una adaptación, por ejemplo, en esto que dices, me acuerdo mucho del de Caperucita, que justamente dice que le abren la panza, que el leñador no lo mata de inmediato, sino que le abre la panza y entre todos le llenan de piedras el estómago y entonces el lobo se despierta y se tropieza y por el peso cae a un río y se ahoga, ¿no? Y dice que ya nunca los vuelven a molestar. Entonces, en ese caso... quedarían en shock. Sí, en ese caso más bien les digo que le metieron globos en la panza y entonces que el lobo como vuela y cae como en otro lado, ¿no? Algo un poco como menos crudo, aunque sí debo decirte que hay algunos temas que yo creo que los niños deben escuchar y que es sano que escuchen, como por ejemplo hablar de la vida y de la muerte. Entonces, el otro día, por ejemplo, conté un cuento muy bonito que se llama Yo como, tú comes, él come. Y es justamente un cuento en el que explican cómo en la vida todos dependemos los unos de los otros y que necesita haber muerte para que exista la vida. Entonces explica cómo las mariposas se alimentan de las flores y las libélulas de las mariposas y los sapos de las libélulas y las serpientes de los sapos y las lechuzas de las serpientes y que al final la lechuza muere y la tierra se la come y vuelve a nacer una flor. Entonces de repente pudiera parecer que hablar de la vida y la muerte es algo como muy fuerte con los niños, pero creo que a través de este tipo de cuentos es algo muy sano, más en un contexto como en el que estamos viviendo, en el que justamente la muerte se nos presenta pues muy cercana. De manera sí, la tenemos a la puerta del sí, ¿no? Sí, que creo que es algo que de repente olvidamos, justamente vivíamos esta fantasía de decir, oye, no existe, está bien lejos, todos somos jóvenes por siempre, tal, como que es muy lejana y de repente lo que nos pone la cuarentena es, no, a ver, espérate, está muy cercana, puede ocurrir en cualquier momento y creo que es muy bueno que al final se platique con los niños, que a través de historias se puedan relacionar con este tema, pues porque existe, ¿no? No podemos fingir que no existe. Entonces, pues a través del cuento podemos hablar de estas cosas y a mí me gustan mucho los cuentos porque como la poesía justamente nos invitan a pensar que nuevos mundos son posibles, ¿no? Y hablar de las cosas de las que casi nunca hablamos. Entonces, creamos un espacio muy rico para la discusión, para la imaginación y para la construcción de un sinfín de realidades.
Oye, Percival, me encanta todo esto, lo que estás llevando a cabo. ¿Tú tienes un poco de algunos estudios en actuación o en narrativa que te Sí. hayan hecho llevar este proyecto? Pues la verdad es que no. Si te soy sincero, pues yo soy arquitecto, Ajá. que al final, bueno, los arquitectos no somos otra cosa que contadores de historias a través del espacio, ¿no? Cuando tú estás estudiando arquitectura, Ujú. pues te enseñan esto que se llama la poética espacial, que es justamente decir, bueno, ¿qué historia quieres que vivan o qué atmósfera quieres que vivan las personas que transitan el espacio que estás diseñando? Pero no, la verdad es que yo me formo como cuentacuentos de manera comunitaria, como al final todos hacemos, ¿no? Nos construimos a partir de los otros. Entonces, pues como te dije, el primer cuento no lo cuento yo, lo cuenta una amiga que es escritora y poeta que sí tiene Ajá. como esta formación como más de cuentos y de la lírica. Y a través de mis amigos, los que cuentan cuentos, pues yo voy como aprendiendo un poco cómo hacerlo. Y al final hacerlo día a día, bien dicen que muchas veces no importa tanto el talento, sino la práctica. Pues al hacerlo día a día, pues de lo que me equivoco, lo experimento al día siguiente de manera diferente. Y es de esta manera en la que yo me construyo como cuentacuentos, a través de la práctica y a través de la comunidad, ¿no? Fíjate, me encantó la frase con la que te puedo definir. Eres el arquitecto de la imaginación en un lugar tan emblemático como es Tlatelolco. Es el lugar que está en un costado de la Plaza de las Tres Culturas, para aquellos que no saben, Exacto. se llevó a cabo pues el movimiento del 68, ¿no? Entonces es Sí, tan sí, fuerte la carga energética, perdón. sí, no, es que esto que estás diciendo es maravilloso y es súper poético, justamente, porque en un lugar donde volvemos a la muerte, ¿no? Donde la muerte está tan presente, donde ha estado pues, no solo en el 68, ¿no? De repente, Tlatelolco es el lugar donde cae la Ciudad de México Tenochtitlan. Exacto. Es el último bastión de defensa de esa ciudad y de este imperio que al final cae a manos de una alianza entre los españoles y otras civilizaciones mesoamericanas. Y es también donde se caen los edificios en el 85. Entonces, de repente, contar cuentos e invitar a la imaginación es también una invitación a la vida, ¿no? Es un grito de vida en un lugar donde la muerte Ha estado siempre ha estado presente. tan presente, ¿no? Y al final, creo que lo que permite este proyecto es también generar un arraigo y un cariño por el lugar donde tú habitas. Porque yo, por ejemplo, soy una tercera generación de habitantes de Tlatelolco. Mi mamá y mi abuela llegan en el año 67 y justamente mi mamá, como preparatoriana, con 17 años, le toca vivir el movimiento del 68. Después a mi abuela le toca vivir el terremoto del 85 y una posterior reconstrucción que requirió de la unión vecinal para presionar al gobierno para que se efectuara. Entonces, cuando yo soy chiquito, tanto mi mamá como mi abuela a mí me caminan por los pasillos y plazas de Tlatelolco y lo que generan en mí a través de relatos históricos y de sus vidas en Ujú. los lugares donde ocurrieron, pues es justamente un cariño por el lugar en el que yo habito. Y yo creo que si todos tuviéramos este cariño por el lugar donde habitamos, pues habría muchas cosas que no permitiríamos, ¿no? Necesitamos volver a entender que nos tenemos que relacionar con los territorios, ¿no? Nacimos en un lugar o habitamos un lugar y es como muy importante continuar relacionándonos con él y generando cariño hacia él, ¿no? Porque Claro, al porque final eso va a permitir, claro, porque este, si hay un sentido de arraigo o de comunidad, obviamente no vas a permitir que otros elementos externos negativos se apropien de tu espacio. exacto, y defiendes además otras cosas, ¿no? No permites que pasen algunas. De repente una vecina, subimos una foto donde estaba una vecina entre dos árboles asomándose de una ventana y nos contestó ella, qué bonito, ahí estoy entre los dos árboles que sembraron cada una de mis hijas. De repente, si tú conoces estas historias, si en 10 años alguien quiere tirar ese árbol, no permites que lo tire, ¿no? Porque conociste a la vecina, sabes la historia, sabes lo que implicó, cuántos años esos árboles. Entonces, eso es lo que ocurre en muchos lados y creo que si justamente conociéramos estas historias, tendríamos todo este cariño y este arraigo hacia el lugar donde habitamos. Es importantísimo recuperarlo. Y qué más que con un proyecto como el tuyo. Percival, te agradezco Claro. muchísimo esta entrevista. Nos abriste una mirada a la imaginación y la importancia, sobre todo, de conservar en los niños. En los niños esos sentimientos que no pueden perder, que es la niñez o la imaginación. Te agradezco de verdad esta entrevista. No, pues gracias a ti, gracias por el espacio y por la difusión. Yo los invito a que nos sigan, a que repliquen este proyecto o si tienen
idea de otro tipo de proyecto para sus comunidades, pues no tengan miedo, salgan y relaciónense con sus vecinos y vecinas, porque estoy seguro que van a reaccionar muy bien y al final pueden generar un cambio muy positivo para el lugar donde habitan. Entonces, pues yo los invito y síganos en nuestras redes sociales de la Casa de la Plaza, Narraciones para Tlatelolco, y pues será un placer platicar con ustedes y seguir construyendo comunidad. Muchas gracias, Percival, te agradecemos mucho. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Recuérdame. De la Casa a la Plaza, Narraciones para Tlatelolco, en Instagram y en Facebook. Perfecto, muchas gracias, Percival. Gracias a ti.